del Externado, a quienes agradecemos, por supuesto, hoy que nos estén acogiendo en esas instalaciones. Estamos a través de streaming de todas las redes sociales, no solamente de las marcas de Prisa Media, sino también de la Federación Nacional de Departamentos y de esta universidad. Este es nuestro quinto y último foro de una serie de encuentros que hemos venido realizando a través de nuestro país para precisamente hablar de la descentralización, de la autonomía territorial como herramienta clave para el desarrollo de las regiones en nuestro país. Todo esto en vista de las nuevas responsabilidades que deben adquirir los entes territoriales a partir de la ley de competencias que, como bien sabemos, acá nuestros amigos congresistas, pues está a puertas de cursar su trámite en el Congreso de la República. Estuvimos en ese recorrido maravilloso a través de nuestro país, en el departamento de Córdoba, hablamos sobre servicios públicos e integración regional. También después fuimos a el Valle del Cauca a conversar sobre educación, sobre salud. En el oriente del país nos recibió el departamento de Santander. Allí tuvimos varias reflexiones sobre las oportunidades que la autonomía territorial trae para la economía y la competitividad regional. Y en Antioquia conversamos sobre la seguridad y las competencias en los entes territoriales en esta materia. Así que, pues, sin más preámbulos, quisiera invitar al escenario a Fernando Carrillo Flores. Él es nuestro vicepresidente de Prisa, quien ha acompañado esta iniciativa desde el primer momento. Por favor, un aplauso para él. Doctor Carrillo, adelante. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, María Camila. Yo quiero saludar muy especialmente al señor presidente del Congreso, el doctor Lidio García, a la gobernadora Adriana Magali Ortiz del departamento del Tolima, quien ha sido una gran aliada en todo este esfuerzo, que como bien se ha dicho es un desafío frente a una de las grandes amenazas, además, que tiene nuestro sistema político, como ya lo vamos a mencionar. Yo quiero saludar muy especialmente también a Didier Tavera. Gracias, Didier, por haber confiado en Prisa y por seguir adelante con este gran compromiso, con este tema que indiscutiblemente ha sido como el punto de partida de una gran cantidad de reflexiones que vienen. Alejandro Santos y a todo el equipo de Prisa, de Caracol. Quiero saludar a Jaime Parada, el vicepresidente de Caracol, a Jorge Cabrales, a todos los que han contribuido a la realización, a los visitantes internacionales, al señor prefecto francés que nos acompaña y que va a compartir las experiencias de ese país en materia de regionalización, a la doctora consultora que viene de Estados Unidos a hablarnos de agricultura, todo lo que ha sido además un ejercicio de derecho y de política comparada que ha sido notable. Yo quisiera destacar la importancia de estar aquí en el externado para iniciar estas jornadas por una razón muy sencilla. Yo quiero contarles cómo en la mitad de la constituyente se volvió para algunos de nosotros la visita al externado y particularmente al doctor Inestrosa y a Carlos Restrepo Piedrahíta como las luces que llegaban paulatinamente a iluminar la Constitución y los debates constitucionales. Y este fue uno de los grandes, y realmente una tarea, la única tal vez, que nos quedó pendiente grande en el marco de la Asamblea Constituyente fue todo el relativo a la descentralización. Eso yo lo he repetido varias veces. Y yo creo que pensar en la forma como hemos tratado de reparar esto con múltiples reflexiones y con la necesidad de levantar las voces desde las regiones ha sido fundamental. Y ha sido, y yo quiero rendir por intermedio de Didier y de la gobernadora del Tolima un homenaje a los gobernadores en el día de hoy, un homenaje a los alcaldes, un homenaje a las autoridades locales. Nosotros tenemos la convicción, y ustedes lo saben, y no estoy en un gran ataque de pesimismo, de escepticismo, haciendo una afirmación irresponsable, que vivimos una época de liderazgos bastante pobres, bastante débiles y muy autoritarios. Y esa es la regla, eso es lo que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Una regla además que supone algún contrapeso a todo eso. Y yo creo que lo que han hecho las autoridades locales en Colombia, lo que ha hecho el propio Congreso de la República, el Poder Judicial, el Poder Electoral, quienes estamos en la responsabilidad
de garantizar la libertad de prensa, el sector privado, ha sido tratar de ponerle coto a ese autoritarismo que nos está invadiendo. Y yo creo que esa ha sido la filosofía de fondo que ha de alguna manera gobernado toda esta iniciativa de ir a las regiones, de apostarle además a un contrapeso claro al autoritarismo, de apostarle a un contraste de políticas que se están adelantando desde lo local en Colombia, en departamentos y ciudades, y que de alguna manera marcan una pauta distinta de ese modelo recentralista que se impuso después de la pandemia, que repito, no es además un denominador común únicamente de América Latina, sino a nivel global. Y miren ustedes hacia el norte y se darán cuenta que hoy en día estamos en manos de líderes autoritarios, populistas, caudillistas, que han reventado de alguna manera lo que son las bases fundamentales de la democracia, y que por eso afirmar, como se decía, lo decíamos en un libro del año pasado y yo fui tachado de pesimista, afirmar que la peor amenaza que está viviendo la democracia en América Latina y a nivel global y en Colombia viene por cuenta precisamente de todas esas figuras además arropadas en el constitucionalismo, algo que dentro de la teoría constitucional llaman el constitucionalismo abusivo. Tuvimos oportunidad la semana pasada en el conversatorio de la jurisdicción constitucional de mostrar cómo todo ese abuso del poder que hoy se tapa con disfraces constitucionales es lo que está minando absolutamente la democracia. Y cómo la columna vertebral de todo ese sistema autoritario viene de la mano de la recentralización del poder. Y eso quiero decirlo porque el Estado, insisto, está más recentralizado que nunca. Y por eso cuando con la Federación Nacional de Departamentos decidimos avanzar en este campo, teníamos la convicción absoluta de que este ha sido un debate aplazado por décadas, un debate que, como lo dejó la constituyente en manos de una comisión de ordenamiento territorial y de una ley de ordenamiento territorial que nunca tuvo desarrollos concretos, pues ha sido una de las grandes ausencias del debate democrático. Y lamentamos muchísimo, además, para decirlo aquí de entrada, que toda esta ley de competencias no haya sido el punto de gravedad, por un lado, o el punto de convergencia de los grandes debates de las autoridades locales y departamentales en Colombia, porque no lo ha sido. Y yo creo que eso nos puede contar el presidente del Congreso, precisamente donde estamos, nos pueden contar los gobernadores, que aquí no ha habido consulta a las autoridades locales para la preparación de la ley de competencias. Y estamos a 4 meses de terminar el año y probablemente no va a haber ley de competencias. O vamos a incurrir de nuevo en la improvisación de llegar a ponerle el acelerador al piso, una ley de competencias que, si algo requería un verdadero acuerdo nacional, como lo planteó en un momento el gobierno, ha sido precisamente esta ley de competencias. De tal manera que todos esos temores y prejuicios centralistas no son infundados en este momento. Y no son infundados porque además las presiones políticas, además del clientelismo, llevan necesariamente a que mantengamos el modelo centralista de ejercicio del Estado y que al Estado siga en esas condiciones. Y eso vale la pena resaltarlo porque al fin y al cabo, decir que esta es la reforma más relevante que tiene que hacer Colombia, creo que primero no aporta nada al debate porque es absolutamente cierto, pero lo triste es que estamos a punto de desperdiciar la oportunidad de sacar las conclusiones y de tener una pieza legislativa que se vea un verdadero desarrollo de la Constitución de 1991. Y que creo además que esa apuesta a la recentralización que se dio después de la pandemia tiene pues una cantidad de connotaciones. María Camila contaba cómo en esas 5 reuniones, por decir algo, en la reunión de Antioquia, la última, llegamos a la convicción que todo ese tema de la centralización de la política contra el crimen organizado pues no tenía ningún sentido en el ámbito de lo que representan para gobernadores y alcaldes, y lo saben los gobernadores, una criminalidad cada día más sofisticada, cada día más tecnificada, en donde para quienes nos tocó hace varias décadas combatir un solo delito, que era el delito de narcotráfico, hoy por la puerta de 10 delitos distintos entran todas las economías criminales, y los gobernadores y los alcaldes siguen absolutamente inermes para combatirlos, porque tienen que mendigar el apoyo de la fuerza pública a nivel nacional y quedan siempre a la espera de que ese tipo de peticiones sean cumplidas, lo cual no sucede en todos los casos. Ustedes han visto todo el debate que hay en el país
después de los atentados de Cali y de Amalfi la semana pasada, y realmente todo ese modelo de seguridad pública centralizado es un modelo que está en crisis también. Y no está porque simplemente uno lo tenga que descentralizar, porque los grandes debates del país no están orientados hacia allá. Uno piensa en 90 candidatos presidenciales que muy poco han dicho además sobre todo este tema de las competencias y la descentralización, y pues llega a la conclusión que de pronto los grandes debates nacionales no se han abordado todavía en esta prematura campaña presidencial en la que estamos. Para no hablar de la paz total, que la paz total sigue siendo además un tema de política absolutamente bogotanizado, para decirlo con toda claridad, salvo una gran excepción que puede ser un proceso en Nariño, que tuvo unas connotaciones territoriales. El resto de la discusión no ha salido de las paredes del Ministerio de Justicia o de la Presidencia de la República. Y yo creo que eso es lamentable. Y es lamentable porque además buena parte de todo el compromiso que tenemos, y aquí se va a discutir en el papel que juegan las instituciones de control, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, todo ese tipo de políticas tienen que estar descentralizadas. Todo ese tipo de políticas tienen que vincular a la sociedad civil local. Un gran ausente, además, dentro de todos estos debates. Por eso yo siempre decía, tuvimos tal vez el arrojo de matar el tigre de la Constitución centralista de Núñez de 1886, pero a la hora de la defensa de una nueva forma de Estado nos quedamos cortos en estos 34 años de la vigencia de la Constitución. Y con eso no estoy proclamando ni mucho menos que haya constituyentes ni cuestiones de esa naturaleza, sino que haya un verdadero debate nacional, que es lo que hemos tratado de propiciar, querido presidente, con la Federación Nacional de Departamentos en los últimos meses. De tal manera que, y no me voy a referir a todos los temas porque ustedes saben que todos y cada uno tiene una especificidad, el gran reclamo, por ejemplo, de tener una discusión sobre las finanzas intergubernamentales, aquí poco le importa a Bogotá, al Departamento de Planeación, al Ministerio de Hacienda, lo que pasa con las finanzas de los departamentos y los municipios. Aquí hubo una misión de finanzas gubernamentales en los 80s y nunca se volvió a levantar el interés por una iniciativa de esa naturaleza. Todo en el marco, además, lo sabemos, de las obligaciones derivadas de la ley de competencia, sobre las cuales entiendo que no ha habido tampoco mayor acuerdo, fuera de que no ha habido consulta ni diálogo, tampoco hay acuerdo hasta el momento, y por eso insisto, ojalá que no sea además una consecuencia más un poco de esa centralización que seguimos viviendo. E insisto y termino simplemente con nuestra apuesta, porque este puede ser un punto de llegada, querido director de la Federación Nacional de Departamentos, pero le decía ahora al presidente del Congreso, puede ser un nuevo punto de partida con la legislatura que viene, que tiene el plato lleno, lamentablemente, pero el tema de la ley de competencias sigue siendo un tema prioritario. Un tema prioritario además para todos los desafíos electorales que vienen de aquí en adelante. Uno se pregunta de nuevo esa gran responsabilidad que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil en garantizar no simplemente que ocurran las elecciones, que es un poco lo que para muchos en este momento puede estar sometido a un debate, sino que haya unas elecciones limpias, que haya unas elecciones justas, que haya unas elecciones efectivas, en paz. Compromete indiscutiblemente a los mandatarios departamentales y municipales, pero ¿con qué instrumentos? Aquí todo el mundo habla de blindar la registraduría, de respetar las instituciones, pero a la hora de la verdad son muy pocos los planes de acción concretos que se ven a la hora de la defensa de ese sistema inmune de la democracia que en el caso particular de una campaña electoral pues se va a someter a prueba. Y por eso hemos insistido tanto desde el Grupo Prisa que independientemente y sobre todo al margen de cualquier tipo de vinculación partidista de color político, aquí estamos en una tarea de crear una muralla para la defensa de la democracia, de los principios y valores de la democracia. Lo hemos repetido con Alejandro Santos en todos estos foros. Aquí no vamos a defender ninguna precandidatura, aquí no vamos a defender ningún color político. Nuestro compromiso, como sucede hoy en el mundo, cuando aparecen partidos, la semana pasada en el conversatorio de la jurisdicción constitucional, un profesor alemán hizo una gran descripción de lo que era 1933 y lo que llaman el Weimar, ese conjunto de condiciones que generaron el totalitarismo del nacionalsocialismo en Alemania, y realmente yo les digo que hay una cantidad de similitudes.
Él lo hizo abiertamente, de manera muy explícita, y tenemos que estar atentos a eso, a ver de qué manera, por ejemplo, partidos que fomenten el odio, el resentimiento, la violencia, hay que sacarlos del juego electoral. Personajes que fomenten ese tipo de actividades, hay que sacarlos del juego electoral. Y eso es lo que es democrático, no antidemocrático. En Alemania lo hicieron recientemente en las elecciones, aunque lamentablemente de los partidos verdaderamente ultras, aunque hay una gran amenaza del Partido Alternativa por Alemania que precisamente va en esa dirección. Entonces realmente estamos frente a unos escenarios, yo siempre lo he dicho, unos escenarios que eran inverosímiles que se convirtieron en realidades. Hoy cualquier cosa puede pasar. Hoy todo lo que era inimaginable está a la orden del día en el funcionamiento de la política. Y quiero terminar simplemente insistiendo en la necesidad de que haya de verdad un debate nacional acerca de la ley de competencias, porque es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Nosotros seguiremos desde la responsabilidad de los medios de comunicación, con todos nuestros equipos de los medios, de Caracol, de la W, del país, acompañando esas voces que vienen desde las regiones, porque estamos absolutamente convencidos que oír esas voces de las regiones es el contrapeso que necesitan esas tendencias autoritarias que se están imponiendo en Colombia. Y esa es la realidad, por duro que suene. Luego, cuenten con nosotros para seguir propiciando estos debates. Cuenten con nosotros para defender lo que nos toca en ese proceso electoral que ya se está iniciando y que lamentablemente ya está marcado por hechos de violencia y por hechos de odio y de resentimiento, que no son únicamente lo que pasa en las redes sociales, aunque lo estimulan, sino que van a traducirse cada día en nuevas situaciones que ojalá no se les salgan de las manos a quienes están manejando el país en este momento. Luego, de parte de nuestros medios, de parte de nuestro grupo, muchas gracias, doctor Tavera, por habernos dado la oportunidad de adelantar este proyecto. Le decimos, señor presidente del Congreso, que aquí quedamos para acompañarlo en lo que venga en esta legislatura que es tan compleja, y yo estoy seguro que entre todos, para dejar esto con una nota de optimismo, si de verdad encontramos un motivo de unidad nacional, es defender la Constitución del 91 y defender la democracia por encima de todo, para que aquí las elecciones se puedan surtir dentro de lo pacífico, dentro de lo normal y dentro de la justicia que pueda llevar a quien merezca, pues, continuar en el ejercicio del poder. Muchísimas gracias a todos. Doctor Carrillo, gracias por recordarnos a Colombia desde las regiones y ahora sí, invito acá al atril a el señor Didier Tavera, él es director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, que también estuvo presente en cada uno de los territorios que visitamos para escuchar la voz de las regiones en torno a esta ley de competencias. Doctor Tavera, bienvenido. Gracias, María Camila. Un saludo especial. Siempre será un honor estar aquí en esta gran universidad de libre pensamiento, Universidad del Externado. Agradecemos al señor rector, a sus directivas y en especial, doctor Carrillo, permítame devolverle a usted el reconocimiento por poner los temas de actualidad, por creer en las regiones, en la federación, a todo el equipo, doctor Alejandro Santos, a Jaime, a Jorge, a todo el equipo del grupo Prisa, a quienes nos acompañan, a los invitados especiales, a la señora gobernadora, doctora Adriana Magali, gracias por ser esa voz que reclama por el cierre de brechas, por la igualdad, por el cumplimiento. Y aquí no podía faltar el más importante en este año, y es el presidente del Congreso. Doctor Lidio, muchas gracias, gran responsabilidad tiene usted en ese debate electoral, pero sobre todo en esta agenda legislativa para este último cuatrenio que culmina del señor presidente y de ustedes, y quienes iniciarán nuevamente a partir del 20 de julio del 2026 y del 7 de agosto del 2026. Al señor Contralor de Bogotá, doctor Julián, muchas gracias, a todo el equipo de la Federación, a los invitados especiales, al señor prefecto, muchas gracias, bienvenidos aquí a toda la delegación de Francia, Estados Unidos. Como lo decía el doctor Carrillo, se trató de hacer con el grupo Prisa unas conversaciones y unos diálogos de derecho comparado. ¿Qué ocurre en Alemania? ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ocurre en México? ¿Qué ocurre en Brasil?
y en el día de hoy qué ocurre en Estados Unidos y en Francia en materia de autonomía, de descentralización y especialmente en el sector productivo. Nosotros tenemos grandes retos con esta ley de competencias. Y el primer reto, señor presidente, que queremos pedirles a ustedes y a los medios de comunicación, a esta gran casa editorial como es el Grupo Prisa, es que la ley de competencias no puede ser simplemente la distribución de un mero presupuesto. Hoy se ha hablado de un escenario del incumplimiento de la Constitución del 91. La Constitución del 91 no necesita ser modificada, necesita ser concluida. La Constitución del 91 en materia de autonomía y de descentralización lo que está es inacabada. Cuando uno revisa el desarrollo del artículo 287 en adelante, en su título 11, uno lo que ve es que allí lo manifestaba muy bien el doctor Carrillo, y es que nos quedamos en manos de la 1454 del 2011, la Ley de Ordenamiento Territorial, frente a una comisión accidental como el ordenamiento territorial, pero no logramos realmente el desarrollo de la autonomía, y especialmente en lo que tiene que ver en lo regional, en el tema de las gobernaciones. Y esto obedece también a un escenario, y es que en el año 91 los gobernadores eran elegidos por el señor presidente de la República. Acabábamos de pasar de unas elecciones de alcaldes en el año 88, que fueron las primeras elecciones populares, por voto popular democráticas en el 88, y a partir del 91 surge el tema de los departamentos. Entonces el primer reto no es volver a ese situado fiscal del 46% de las transferencias de los ingresos corrientes de destinación hacia los territorios, o como lo que quedó en el acto legislativo, que es llegar al 39.5 en 12 años. Hoy llegamos a unas transferencias de un 24. Si nosotros simplemente en esta discusión, en esta ley orgánica que debe presentar el gobierno nacional, nos vamos a someter simplemente a lo sectorial, a distribuir presupuestos como ya nos han anunciado que para las comunidades indígenas van a pasar del 0.5 al 1, y no garantizamos realmente el debate de lograr es la regionalización de los recursos, cómo trabajamos en ese proceso en la autonomía y cómo logramos que el centralismo excesivo no siga utilizando la burocracia y el gasto para seguir manteniendo el poder, que es lo que ocurre cuando se llega al sistema presidencialista, que a través de la burocracia, a través del poder, a través del sometimiento de las regiones con el presupuesto, y esto se traduce en cifras. Hoy del 100% de los ingresos que se captan en la nación, el gobierno central capta el 81%, algo más del 15% las entidades municipales y solo un 4% las entidades territoriales. Y en materia de gasto, el gobierno nacional gasta un 68%, las alcaldías locales o distritos un 23% y las territoriales un 9%. Y cuando vamos a ver lo que tiene que ver en presupuesto, después de haber captado este presupuesto, en la última década el gobierno nacional sigue invirtiendo lo mismo en el presupuesto, ¿vale? El plano para inversión. En el año 2015 teníamos 81, 83 billones para inversión y gastábamos 2.3, 2.4 por gasto por cada peso de inversión. En el año 2025, para este presupuesto y para el 2026, seguimos en 83, 88 en inversión, pero ya el gasto supera el 4.3. Entonces, mire cómo hemos venido teniendo una constante en una década de aumento del gasto, pero la inversión sigue estática. Y si no generamos inversión, no generamos productividad, no aportamos al sistema. Y con escenarios que nos llevan a repensar el modelo. Y es que nosotros en esta ley orgánica no podemos seguir haciendo transferencias basado en el número de personas o número de habitantes que tienen los municipios. Aquí tiene que haber otra recategorización y otra reclasificación. Aquí tiene que hablarse de transferencias por especificidades, por especialidades, y obviamente debe haber un control por parte de las autoridades nacionales. Y definir esas competencias. Y uno se pregunta aquí entonces que hay algo más que tiene, señor presidente del Congreso, que se va a afrontar en esta ley de competencias, y es que en el acto legislativo quedó inmerso ya un gasto que no debe ser gasto sino es inversión, y es para la primera infancia. Los primeros 3 años de preescolar deben ser asumidos ahora por las entidades territoriales, que podrían sumar cerca de 20 billones de pesos. Esto en valores constantes. Hoy en las transferencias a la nación, si lo trajéramos a valor constante, ¿cuánto tendría que aumentarse para llegar de este 24 a este 39? Son más o menos 39.5 billones de pesos. Ya con esta competencia de la preescolar, serían 20 billones que ya estarían copados dentro de esas transferencias si seguimos mirando simplemente el orden de las transferencias. Pero hay algo más que nos preocupa. ¿Y por qué tenemos que hablar de una ley orgánica con autonomía y con adelgazamiento del Estado?
porque entonces ya el ICBF no tendría ninguna razón de ser. El ICBF hoy tiene un presupuesto de 9 billones de pesos, donde tiene 1.1 billones de pesos en gasto, que ya no tendría razones de ser. El DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, el Ministerio de la Igualdad, Ministerios de Educación, saludamos al presidente de la Cámara, doctor Julián, gracias por su compañía, y así sucesivamente una serie de actores en esa constitución a partir del título 11, el artículo 287. ¿Qué hace el Ministerio de Transporte hoy definiendo las rutas de transporte intermunicipal? Son competencias claramente que deben estar en cabeza de las entidades territoriales. Y así un número de ejemplos que podemos tener nosotros. ¿Qué hace el INVÍAS con un presupuesto de $500 millón de pesos para hacer vías secundarias y terciarias? Eso tiene que estar en cabeza de las alcaldías y ahí vamos eliminando una burocracia. Y también el Sistema General de Participaciones debe ser ya no visto como un gasto, sino como una inversión y empezar a cambiar esos conceptos para poder cerrar los déficits que existen en educación, que existen en salud, que existen en agua potable y saneamiento básico, que estas son competencias claras que esos viceministerios del Ministerio de Vivienda deberían ser el rector, el gobierno nacional de la política nacional, pero el ejecutor de esa rectoría de la política pública tiene que estar en cabeza de las administraciones locales y de las administraciones territoriales. De eso debemos hablar en esa ley de competencias y por eso, presidente, aquí tiene que haber un gran debate, no simplemente si vamos a coger un presupuesto que va a ser de 80 billones y le pongo a este cajón más o a este cajón menos, y lo siguiente que tenemos que hacer es cómo eliminar las inflexibilidades. Debemos garantizar un mínimo de transferencias que se tienen a hoy y el creciente en adelante, el delta que se tenga de este 24 a este 39 tiene que ir condicionado realmente a unos determinantes y a unos cierres de brechas, ya decir sociales, económicas, ambientales, territoriales. Y esto simplemente pasa con una autonomía. Entonces usted tiene que tener la capacidad de garantizar el ordenamiento del aparato productivo del territorio. Usted tiene que empezar a eliminar una serie de duplicidad de funciones que existen. ¿Quién dice que una Secretaría de Agricultura no puede dar una movilidad de madera coordinado con su autoridad ambiental territorial y tiene que estar sujeta al ICA? ¿Cuánto nos gastamos en presupuesto para un ICA que podrían ser funciones plenamente territoriales? Entonces, si vemos que fue la discusión, y yo quiero que hoy aquí debemos ya zanjar esa discusión con los economistas y entre centralistas y defensores de la municipalidad y de la territorialidad. Por aquí va la doctora Paula Robledo, del externado que estuvo con nosotros. Esta lucha lleva desde el 2022. Esto no fue algo que se improvisó y una lucha viendo en el cumplimiento. Nosotros empezamos también una gira aquí para hablar si teníamos una Colombia unida, pero con autonomía territorial, y se denominó Colombia Unida, Colombia Federal. Recorrimos el país entero con expertos, contratistas internacionales, con magistrados de altas cortes, y estuvimos dando, y ese producto, eso lo encuentran ustedes en este libro, en esta edición. Pero con EAFIT también hicimos un estudio económico, con la Universidad de los Andes. Hicimos 2 grandes encuestas, con más de 3.000 personas en cada una de las encuestas y con más de 80 líderes de opinión. En la primera, donde decían que claro que había que modificar el sistema general de participaciones. Segundo, que cómo deberían distribuirse los recursos, y hablaban un 40% manejado por los municipios, un 30% manejados por el gobierno nacional y un 30% manejado por las entidades territoriales. Y se establecía con los Andes plenamente cuáles competencias deberían tenerse. Se entregó un libro blanco a los congresistas y al señor presidente, y se invitaron a candidatos de debate en el año 2022 para hablar de cómo deberíamos y cómo se incluyera ese Plan Nacional de Desarrollo, esas necesidades territoriales. Hoy, muchos dijeron, no, es que fue una ligereza haber aprobado ese acto legislativo del 2024. Yo creo que hoy, gracias a ese acto legislativo, nos va a permitir una gran discusión con altura, y no es un enfrentamiento entre centralistas y federalistas, o entre los economistas de la nación con la lucha y la puja de los territorios, sino cómo realmente pensamos en un nuevo modelo político y administrativo que debe cambiar esa garantía, porque hoy está demostrado que el cierre de brechas ha fracasado mientras sigamos en la subordinación, en el yugo del presupuesto nacional. Así es que, doctor Fernando Carrillo, presidente, doctor Alejandro Santos, a todo el grupo y a la academia, estamos invitados y estamos convocados a con altura y sin egos, y con la necesidad de que el nuevo gobierno nacional, el nuevo Congreso, ojalá podamos tramitar esa ley, realmente le devuelva esa autonomía y esa descentralización para que Colombia siga siendo grande, pero con una verdadera autonomía y con el crecimiento territorial que merecen nuestras gentes y nuestro territorio. Muchas gracias por estar aquí en este gran evento. Doctor Tavera, muchas gracias.
Vamos entonces con estas intervenciones a dar inicio. Seguimos acá en streaming por todas las redes sociales de la Federación, del Externado y de la W Radio y de todas las marcas de Prisa. Damos inicio oficial entonces a esta jornada que hemos construido para oír y para escuchar a los protagonistas de reflexiones que deben llevar a ayudarnos a responder precisamente eso de lo que acaba de hablar el doctor Tavera, que es cómo podemos construir juntos ese nuevo modelo de Estado para Colombia. Entonces, justamente vamos a abrir el primer panel de este foro que hemos titulado La Ley de Competencias y el Compromiso del Congreso con la Descentralización y la Autonomía Territorial, porque pues como bien saben los legisladores en pocas semanas pues van a tener que decidir en estos escritorios estudiar, analizar y debatir este proyecto de ley de competencias. Invito entonces a el señor Lidio García, presidente del Congreso de la República, por favor, unas palabras para dar inicio a este panel. Gracias. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Doctor Fernando Parra, rector de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Fernando Carrillo Flores, vicepresidente de Prisa. Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media. Jaime Parada, vicepresidente de Prisa Media Colombia. Adriana Magali Maetis, gobernadora del Tolima. Doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, gran amigo, gran labor que está haciendo por representar a todas nuestras regiones. Invitados especiales e internacionales, Jean-Luc Videlaine, prefecto miembro de la Administración del Estado y caballero de la Legión de Honor de Francia. Jennifer Ive, catedrática estadounidense. Señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julián López. El presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Gabriel Becerra. Querido Contralor de la Ciudad de Bogotá, también presente. Invitados todos. Hoy hablo desde el corazón de un provinciano, desde la experiencia de quien ha vivido y sufrido en carne propia las consecuencias del centralismo. Soy un hijo de los territorios, señor director, de esas regiones que han clamado por siglos por un lugar justo en la construcción de este país. Desde este escenario, desde esta invitación que hoy nos hacen aquí en la Universidad Externado de Colombia, como presidente del Congreso de la República de Colombia, quiero dejar muy claro que la descentralización no es una postura académica, no es un debate de élites ni un ejercicio teórico. Es una necesidad urgente, es una necesidad vital para los territorios que sostienen esta nación. No podemos seguir aceptando un sistema político administrativo que condena a nuestras regiones a un desarrollo desigual, injusto e insensato. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya departamentos sin hospitales de primer nivel, sin universidades competitivas, sin carreteras dignas? ¿Cómo es posible que en regiones ricas en recursos naturales, y podríamos traer a colación el departamento de La Guajira, o como las que proveen el agua, los alimentos, el equilibrio climático de Colombia, sus habitantes vivan en pobreza extrema, sin acceso a servicios básicos, mientras el centro concentra el poder, las decisiones y las verdaderas oportunidades?
El Caribe colombiano es la prueba viviente de que los territorios, aún con las cadenas del centralismo, han sabido desplegar su capacidad, su imaginación, su emprendimiento, su fuerza, su vocación creativa. Aquí hemos levantado cultura, economía y ciudadanía a punta de ingenio, espíritu y resiliencia, demostrando que no nos falta talento, sino autonomía. Hemos hecho mucho con poco. Hemos hecho grandeza con recursos limitados y con decisiones atadas en escritorios lejanos. Imaginemos entonces, como dirían los marineros, lo que seremos capaces de hacer cuando nos suelten las amarras. Un Caribe libre para gobernarse, con los recursos y competencias en sus propias manos, será un motor de desarrollo nacional, un territorio capaz de cerrar brechas históricas y de convertirse con justicia en protagonista de la Colombia del futuro. Es inaudito que tras más de 200 años de vida republicana, sigamos atrapados en las mismas discusiones, rodeados de pruebas irrefutables de que el centralismo no funciona. Las cifras son claras y de verdad que esas cifras, doctor Carrillo, duelen. Según la misión de descentralización de junio del año pasado, el gobierno nacional recauda el 81% de los impuestos generados por las actividades productivas de los territorios, mientras los departamentos apenas reciben el 5%. Y usted, gobernadora, lo sabe que es así. Y los municipios, un 14%. No quiero ser crítico de esto, todo lo contrario, pero el triángulo de oro extendido, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, concentran el 74% del PIB. El 83% de la actividad industrial, el 82.4% del crédito también lo concentran. Allí están los mejores hospitales, las universidades de élite, allí están las carreteras pavimentadas y las grandes capitales de este país. Yo me hago una pregunta: ¿dónde está la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la informalidad, la violencia? ¿Dónde están? En la periferia, donde vive más de la mitad de los colombianos. Miren, en los 50 municipios más pobres, el valor agregado municipal per cápita es de 7.7 millones de pesos. Mientras que en los 50 municipios más prósperos es de 33 millones de pesos. La brecha, definitivamente, señores, es escandalosa. No es casualidad que el Banco Mundial nos ubique como el tercer país más desigual del mundo, con un coeficiente de Gini de 54.8. Y lo más irónico es que esta desigualdad se encuentra en las regiones fronterizas, esas que albergan los ecosistemas vitales para el país, pero que padecen los peores estándares de desarrollo. Permítanme ser contundente. Es inaudito que los mandatarios territoriales, elegidos democráticamente con programas de gobierno que reflejan las necesidades de sus comunidades, dependan de la venia de un funcionario aquí en Bogotá. Muchas veces esos funcionarios no han pisado ni conocen el territorio sobre el que tienen que decidir. Eso verdaderamente es muy triste. Esto no solo es una distorsión administrativa, es una distorsión de la democracia misma. ¿Cómo puede llamarse democracia un sistema donde las decisiones votadas por el pueblo quedan atrapadas en los escritorios del centro, en manos de burócratas que nunca
rendirán cuenta ante sus electores. Yo, personalmente, no quisiera ver a los mandatarios electos por el pueblo haciéndole antesala de horas a un funcionario que los mira con la prepotencia del que sabe que el destino de un municipio está en sus manos. No quiero que los miren con condescendencia o con aire de superioridad. No quiero ver a nuestros líderes territoriales sonriendo a todo el que pasa, rogando por la benevolencia de que les aprueben un proyecto para su gente. Quiero mandatarios empoderados que puedan cumplir sus promesas de gobierno, que respondan ante su electorado con resultados concretos, que saquen adelante a sus comunidades y que miren de frente a los ciudadanos de sus municipios, a los ciudadanos de sus departamentos, con la certeza de que el destino de ellos y de sus familias tendrá respuesta, señora gobernadora, pero sobre todo resultados. Por eso, exigimos una ley de competencias que libere a nuestras regiones de las cadenas del centralismo y les devuelva el poder que les pertenece. Recordemos las palabras del general Uribe Uribe, uno de los grandes gestores de la descentralización, quien en 1994 afirmó, abro comillas, nadie dirá que haya democracia donde el ciudadano no tenga autonomía en el ejercicio de sus derechos, donde el municipio no tenga autonomía, en el manejo de los intereses locales y donde la nación no tenga separados los asuntos que le corresponden. Hace más de un siglo, Uribe ya señalaba el camino y aún estamos en deuda con esa visión. Nuestras regiones han peleado incansablemente por recuperar su capacidad administrativa y sus recursos económicos con magros resultados. Hoy el desafío es claro. No se trata de solo recursos, aunque estos son cruciales. El Sistema General de Participación en 2022 representaba, doctor Didier, el 42.3% de los ingresos corrientes de la nación. Hoy cayó, en 2024 cayó al 22.2%. Eso no es descentralización. Ustedes saben cómo se llama esto, y lo dijo el doctor Carrillo. Recentralización se llama esto. Porque por eso celebramos el acto legislativo 03 de 2024, que incrementará gradualmente los recursos para las regiones hasta el 39.5% en 12 años, de manera gradual. En el 2037 tendremos esa oportunidad, pero no basta con más plata. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Imaginemos por un momento lo que podríamos lograr si los mandatarios territoriales pudieran cumplir lo que prometen. Si los ciudadanos pudieran exigirles resultados sin que un burócrata central que no conoce la realidad les ate las manos. Ahí sí tendría un mandatario que responderle realmente a la ciudadanía y al pueblo que los eligió. Efectivamente, pues, la descentralización permitiría resolver problemas estructurales, reducir la pobreza, cerrar las brechas de desigualdad, mejorar el acceso a la salud y a la educación, fortalecer la economía local. Pero sobre todo, devolvería la dignidad a los territorios y la confianza a la democracia. Por eso en el Congreso tenemos que hacer una apuesta y actuar ya en el Congreso de la República.
Necesitamos una ley de competencias que armonice las 194 leyes que regulan el reparto de funciones y devuelvan a las regiones los 15 billones de pesos, según la Contraloría, que están atrapados en programas nacionales con enfoque local. Pero también necesitamos flexibilidad, doctor Carrillo. Flexibilidad. El 94% de las transferencias del SGP tienen destinación específica, decidida desde acá, desde el centro. Esto realmente es triste y esto no puede seguir así. No podemos aceptar que el gobierno nacional justifique el control con el argumento de la corrupción, como si las regiones fueran incapaces de manejar sus recursos con transparencia. Esa falacia no solo perpetúa la inequidad, sino que ignora 2 siglos de historia. Hago un llamado enérgico al gobierno nacional y ojalá en este evento que tenemos hoy, doctor Alejandro Santos, este mensaje desde aquí le pueda llegar al gobierno nacional. ¿Por qué no han presentado la ley de competencia prometida hace 8 meses? Yo quisiera saber por qué este gobierno no ha presentado esa ley de competencia. Doctor Julián, presidente de la Cámara de Representantes, no podemos seguir postergando el cierre de las brechas sociales y económicas en nuestros territorios. Esta es la segunda oportunidad para la descentralización y no permitiremos que se dilapide por posturas ideológicas o por la inacción. Esta ley no es un trámite burocrático, es la pieza que conectará la reforma constitucional con la transformación real del Estado. Es el comienzo de un nuevo modelo de desarrollo que priorice a las regiones, que las empodere para que dejen de ser el patio trasero del país. Como provinciano, yo sí conozco eso. Aquí hay un externadista, el doctor Galo Torres, paisano nuestro. Él sabe a qué me refiero. Como hijo de los territorios, pero como presidente del Congreso de la República, invito a todos, ciudadanos, académicos, gremios, medios de comunicación y a todas las fuerzas vivas de Colombia, a que nos unamos en esta discusión trascendental. No estamos hablando de porcentajes ni de tecnicismos. Estamos hablando del sueño de millones de colombianos que anhelan un país más justo, más equitativo, querida gobernadora, más próspero. La descentralización no es una carga ni una utopía, es el camino para construir la Colombia que merecemos. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Yo creería que antes de darle la bienvenida al rector, quisiera dar o decir 2 cosas de esto que acaban de hablar todos, ¿no? En realidad, lo primero es que vi a un presidente del Congreso, evidentemente no hablando tanto como un presidente del Congreso, sino como un ciudadano de Carmen de Bolívar. Y eso es muy bonito, ¿sabe, presidente? Cómo habló de un ser de una región de nuestro país, como es el Carmen de Bolívar, y cómo no le metió tinte político al tema. Y por eso quiero, y me parece por eso importante, ¿sabe? También decirles que por supuesto le va a llegar este mensaje al gobierno central y al presidente. Y acá hay varias voces y está el representante Becerra, que va a ser una voz muy importante dentro de este encuentro. Doctor Becerra, buenos días. Así que, bueno, antes de cualquier cosa, antes de darle paso a este panel, quisiera darle la bienvenida porque es que acaba de llegar acá nuestro host, el doctor Hernando Parra, rector de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por estar acá. Unas palabras, por favor.
María Camila, muchas gracias. Solamente quiero decirles a ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, la Universidad Externado de Colombia. Saludo muy especialmente al doctor Fernando Carrillo Flores, le agradezco mucho, doctor Carrillo, las palabras tan diferentes hacia esta casa de estudios. Al doctor Alejandro Santos, doctor Alejandro, su casa, bienvenido siempre a ella. Saludo también al doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, a la gobernadora del Tolima, la doctora Adriana Magali, al presidente del Congreso, el doctor Lidio García, al presidente de la Cámara, el doctor Julián López, al Contralor Delegado para el Sector Financiero, Desarrollo Territorial, doctor Rodolfo Enrique Sea, a todos ustedes, asistentes, presentes, interesados en este importante evento. Nuestra casa de estudios siempre abierta al debate. La academia es el sector neutral para la discusión de los grandes temas nacionales. El externado se siente muy orgulloso, doctor Carrillo, doctor Alejandro Santos, de haber sido escogido para adelantar este foro. Nuestros orígenes, precisamente, están sustentados en la regionalización. Fue la defensa de la Constitución Federal del año 63, 1863, la que motivó, entre otras cosas, la creación de nuestra querida Casa de Estudios del Externado de Colombia. Por esa razón, también defendimos esa posición del liberalismo radical con sus ideas de centrarnos en las regiones en la Constitución de 1991, como usted lo recordaba al inaugurar este evento. Entonces nuestra casa se siente comprometida y orgullosa de ser hoy sede de esta gran discusión que esperamos redunde en beneficio del país y de las regiones. Muchas gracias a ustedes por su presencia y les pido que se sientan nuevamente en esta su casa, nuestro querido externado. Muchas gracias y mis mejores augurios por el buen suceso de este gran encuentro. Muy amables. María Camila. Muchas gracias, rector. Bien, ahora sí, vamos a darle paso, por favor, a nuestro primer panel. Adriana Magali Matiz, gobernadora del departamento del Tolima, por favor, pasar al frente. Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. Y el representante Gabriel Becerra también está acá, presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Este espacio va a ser dirigido y moderado por Alejandro Santos Rubino, director de contenidos de Prisa Media, a quien eso ya invité al escenario. El micrófono de ustedes, gracias. Bueno, buenos días a todos. Me voy a ahorrar los saludos protocolarios. En aras del tiempo, solo agradecer y exaltar el liderazgo en esta conversación del doctor Didier, de Fernando Carrillo, de Prisa, quien creo que hizo una muy interesante reflexión sobre lo que significa la democracia hoy en Colombia y precisamente sobre lo que significa esta discusión y este debate en cómo estamos pensando y realmente redefiniendo la Colombia del siglo XXI. Porque en estos 5 grandes encuentros que hemos hecho y del que he tenido el placer y el honor de participar activamente, es donde uno realmente empieza a entender a fondo cuál debe ser el modelo de país, la arquitectura institucional, el papel del Estado en la nueva Colombia. En una nueva Colombia que ya ha venido avanzando, pero donde la política y donde la institucionalidad se ha venido quedando atrás. Y estas son las discusiones reales, profundas, que necesitamos dar. Y por eso creo que nosotros desde Prisa nos sentimos muy contentos y gracias, doctor Didier y todo su equipo, por ayudar a liderar este debate. Y me alegro mucho además que aquí estén los grandes representantes de la política, doctor Lidio, Julián, como presidente del Congreso, a todos los que han participado no solo hoy, sino a lo largo de estas conversaciones y a todos los participantes internacionales, porque yo quisiera exaltar también cómo estas referencias internacionales en Brasil, en México, en Alemania, hoy vamos a oír lo que pasa en Francia, lo que pasa en los Estados Unidos,
realmente es enriquecedor dar este tipo de debates mucho más allá de esta coyuntura que nos convulsiona y nos entristece. Así que nuevamente, pues muy contento de estar acá. Voy al grano en este debate. Aquí con ustedes conocen a estos distinguidísimos panelistas. Y la primera pregunta que quiero hacerle a la doctora Adriana Magali, gobernadora del Tolima, es ¿cuál para usted, que ha estado también en esta discusión, debe ser la prioridad, la nuez que guíe esta discusión de la ley de competencias? Porque es un tema que toma muchos frentes de lo que significa el papel del Estado y la centralización versus la autonomía territorial, pero para usted, ¿cuál debe ser, digamos, esa prioridad y esa guía fundamental que oriente el debate que debe darse en el Congreso, ojalá próximamente? Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Yo quiero saludar de manera muy especial, por supuesto, a Alejandro, a mis compañeros panelistas, un saludo especial, al presidente del Congreso, al doctor Lidio, a mi director de la Federación de Departamentos, al doctor Carrillo, un saludo muy especial y excelentes intervenciones que realizaron y que nos antecedieron sin duda alguna, no solo conociendo la realidad del territorio, sino manifestando ustedes cosas tan importantes y cuestionamientos tan valiosos como hoy, a tan pocos meses de que se acabe la legislatura, ¿por qué razón no se ha presentado la ley de competencias que entra a regular ese acto legislativo, cuando el mismo gobierno había manifestado que esa ley se iba a presentar en julio y que además iba a ser por un gran acuerdo social que se iba a llevar a cabo en el país? Acuerdo social que no hemos visto en las regiones, que por lo menos ni con los gobernadores ni con los alcaldes del país hemos tenido la oportunidad de sentarnos a discutir qué es lo que debe ser esa ley de competencias. Y Alejandro hacía una pregunta aquí muy interesante: ¿cuál debe ser ese principio orientador para nosotros poder hablar de la ley de competencias? Y yo sin duda alguna, Alejandro, creo que el principio debe ser el principio de la integralidad. Y cuando yo hablo de la integralidad, me refiero también a que los territorios deben ser los verdaderos protagonistas de esta descentralización y de la transformación que se va a llevar a cabo. Y cuando hablo de integralidad me refiero a una descentralización efectiva, y al hablar de descentralización efectiva, pues no es solamente la transferencia de funciones, no es solamente la transferencia de recursos, sino que debe haber una verdadera autonomía. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy, como estamos manejando los recursos del Sistema General de Participaciones, casi que las entidades territoriales nos hemos convertido en unos intermediarios. Y les pongo el ejemplo del tema de la educación. En la educación, y voy a poner el ejemplo también de mi departamento del Tolima. Miren ustedes estas cifras. A nosotros, por recursos del Sistema General de Participaciones de un presupuesto de 1.7 billones de pesos, nos llegan 840.000 millones de pesos. 805.000 corresponden a educación y 31.000 corresponden al sector de salud. Pero cuando vamos a mirar los 805.000 recursos, 805.000 millones de pesos que llegan al sector de la educación, ¿en qué se van? Pues resulta que más del 95% se van solamente para certificados. Nada. Estamos simplemente siendo unos intermediarios para pagarle una nómina a una planta docente que tenemos. Y cuando entramos a mirar cómo vamos a hacer para responder por los temas de calidad educativa, cómo vamos a hacer para responder por los temas de infraestructura educativa. En mi departamento son 218 instituciones educativas, 1.816 sedes y el 98% en mal estado. Pues nos toca acudir a nuestros recursos propios. Recursos propios que pues tampoco tenemos en los territorios. Entonces, aquí tenemos que hablar de una descentralización efectiva en el sentido de que haya transferencia de funciones con recursos, pero además con autonomía, lo que decía el doctor Lidio, que no esté amarrado a lo que quiera que se haga el gobierno nacional en el territorio. En segundo lugar, muy importante, el contexto geográfico. No podemos hablar de una ley generalizada para todos. Aquí hay que tener en cuenta
las condiciones de cada una de las regiones de este departamento, porque no son las mismas. En tercer lugar, hay que revisar la capacidad institucional, porque yo hoy tengo que decirles a ustedes, descentralización sin capacidad institucional es una carga, es un fracaso. Descentralización con conocimiento es una gran oportunidad de transformación. Entonces tenemos que pensar en ese diseño institucional que tenemos que hacer. Y un cuarto tema muy importante, el tema de la transparencia fiscal. Tenemos que involucrar a la ciudadanía para hacer ese control social que se requiere hacer al uso de los recursos públicos. Y con esto, lo que quiero decir es que necesitamos una descentralización que sea gradual, que sea sistemática, que sea de acuerdo al contexto geográfico y de acuerdo a la capacidad institucional que se tenga en las regiones. Muchas gracias, gobernadora. Y creo que lo que usted acaba de plantear es una antesala perfecta para darle la palabra al presidente de la Cámara, doctor Julián, donde hoy podríamos decir que la discusión fundamental de cómo se debe hacer, de cómo se lleva a la práctica, pues está en el Congreso. Estamos esperando que el gobierno le dé vía libre a esta discusión. Quería preguntarle, usted, desde el punto de vista político y como presidente de la Cámara, ¿cómo está viendo ese debate? ¿Qué viabilidad le está viendo ese debate? Y dentro de una agenda congestionada, ¿cómo abordar, digamos, esas prioridades que está planteando la gobernadora? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, doctor Alejandro. Saludos pues a la gobernadora, a mi colega y compañero presidente de la Comisión Primera, doctor Gabo, a nuestro anfitrión, doctor Tavera. Enhorabuena al presidente del Congreso de la República y a todos los asistentes. Pues la verdad, a ver, este es un tema apasionante, muy apasionante. Al final del día, la descentralización, ¿qué es? Ese concepto etéreo por allá, lejos, doctor Alejandro, no. La descentralización es que todos los colombianos puedan cumplir sus sueños. Esa es la descentralización. Que todas las personas, a través de la administración de los recursos públicos de manera eficiente, puedan transitar el cumplimiento de sus sueños. Si lo miramos de esa manera, vamos a entender que esto no es un tema específicamente de finanzas públicas. Y así lo dijo además la Constitución del 91, con los actos legislativos que le quitaron los recursos a los municipios y los departamentos como el de la doctora Magali, dejaron de recibir en promedio 350 billones de pesos. Eso es mucha plata. Y es decir, esa reflexión nosotros la tenemos que hacer de fondo. Además que, para ser claros, hoy el gobierno nacional central, los últimos gobiernos, manejan 8 de cada 10 pesos públicos. 8 de cada 10 pesos públicos. Todos los 1.100 y pico de municipios manejan 1 peso con las rentas que tienen hoy, y la doctora Magali con los otros 31 gobernadores manejan otro peso. Es decir, el Departamento Nacional de Planeación, para ejemplificarlo mucho mejor, gobierna de frente a los cerros orientales bogotanos, pero de espaldas al país. Entonces, si nos paramos allí con esas cifras y con esos datos que yo les estoy dando, acá lo que tenemos es que colocar responsabilidades directas sobre el gobierno nacional con los recursos que va a administrar de ahora en adelante después de la ley de competencias, pero también al mismo tiempo responsabilidades directas sobre los departamentos y los municipios para que todas las personas allá en el territorio se beneficien de, digamos, la articulación de estos recursos para conseguir los sueños de cada una de esas personas. Desde el punto de vista en el Congreso de la República, yo veo que más allá del tema político, estamos esperando que el gobierno nacional, yo tengo entendido que han venido haciendo sendas mesas de trabajo y les ha cogido como el tiempo para que puedan presentar el proyecto de ley. Yo veo muy buen ambiente en el Congreso de la República.
para todas las iniciativas, así que esperamos que prontamente lo puedan, digamos, entregar y que entremos a este debate que es tan apasionante, fundamentalmente porque sí hay que devolverle a los territorios lo que le quitaron los actos legislativos que perdimos nosotros, más de 300 billones de pesos durante todos estos años, y pues hemos visto frustrados a los departamentos de los municipios que, como bien lo decía la gobernadora, pues se han vuelto simplemente tramitadores de unos recursos para pagar unas nóminas, y el desarrollo, cuando se piensa en grande, no está. Acá a los alcaldes y los gobernadores les toca venir y tener agenda en Bogotá a diario para lograr conquistar algún recurso, digamos, con la bendición de los diferentes gobiernos nacionales. Muchas gracias, Julián, por esa intervención. Y dentro de ese buen ambiente que usted plantea en el Congreso para esta discusión, que estamos en mora de darla, pues creo que aquí hay un gran protagonista, doctor Gabriel, como presidente de la Comisión Primera de la Cámara. ¿Cómo está viendo usted ese ambiente? ¿Y qué tan preparado ve usted que está el Congreso para dar una discusión, pues no solo trascendental, porque lo hemos venido viendo, está aquí, estamos hablando de prácticamente un rediseño del Estado por la puerta de atrás, ni más ni menos? Y eso requiere, dentro de un poco de estas conversaciones, como digo, que he tenido el privilegio de ver, que es una discusión técnica, es una discusión política, es una discusión que tiene que saber darse muy bien. Y usted, que está en el corazón de esa discusión legislativa, ¿cómo ve que se está preparando el Congreso para darla y qué viabilidad le está viendo? Buenos días a todos. Un saludo al señor rector, que sigue por acá, al doctor Hernán Parra, al doctor Fernando Carrillo, a Alejandro, a la gobernadora, a mi colega presidente de la Cámara, presidente del Senado, y a los asistentes. Yo, digamos, pertenezco a una tradición política que es creadora e hija de la Constitución del 91. Y dentro de los muchos personajes que además tuve la oportunidad de conocer en mi vida de estudiante, resalto mucho al maestro Valls, que estaba en la brega sentipensante de construir un proyecto de nación que es imposible de pensarse sin los territorios y por ende sin las autonomías y sin la descentralización. Ese proyecto tuvo en cuenta unas orientaciones que paulatinamente se han ido desmontando, y se han ido desmontando como decisiones políticas que fueron concentrando a tal nivel que ya Julián daba la cifra de la castración presupuestal que representó para Carmen de Bolívar o para Cúcuta, porque yo soy, como muchos de los habitantes de esta ciudad, un hombre de provincia también, doctor Lidio. Y cuando yo voy a los barrios de Bogotá y asisto al Colegio Distrital Kennedy y camino sus instalaciones, y regreso a Cúcuta y voy a mi escuela y voy a mi colegio, a pesar de que mi colegio es un buen colegio popular de Juan Atalaya, pareciera que yo viviera en otro país distinto al de Bogotá. No quiero pensar en Carmen de Bolívar o en otros municipios. Y eso no ha sucedido porque sí, eso ha sucedido porque ha habido una decisión política de centralizar el poder y de concentrar los recursos. Yo creo que con este auditorio no tengo que mencionar quiénes tomaron esas decisiones políticas. Por eso yo quiero hablar desde la perspectiva de quienes estamos comprometidos con la descentralización, con la autonomía. Además, porque yo vengo dentro de esa tradición política, doctor Carrillo, de la Unión Patriótica, a la cual le pudieron asesinar 6.000 dirigentes, pero nuevas generaciones, ratificando de que las ideas no se eliminan, estamos acá. Y cuando yo era un niño y escuchaba a Pardo y todo lo demás, veía que uno de los temas, Alejandro, recurrentes era el tema de la desconcentración política, y se dio el fenómeno de la elección popular de alcaldes. Una vez leí un editorial del Tiempo sobre qué significaba en aquel momento el debate de la
elección popular de alcaldes, lo estuve buscando, porque me generó mucho miedo lo que en aquel momento se decía de lo que potencialmente podía representar la elección popular de alcaldes. Y lo que ha representado es un proceso de democratización, de intervención de la gente en las decisiones. Y no pasó lo que se decía en aquel momento que iba a pasar, que se iba a desgranar la nación y que iba a haber pues casi que asomos de autonomismos y de fragmentaciones que yo creo que no han pasado. Entonces yo creo que, digamos, ahí hay consenso. Y yo creo que tanto nuestro presidente como el doctor Didier han dado cifras lo suficientemente contundentes para decir que no se puede construir un país democrático si ese estado de cosas se sigue manteniendo. Ahora bien, la descentralización y la necesidad de la descentralización es un gran consenso. El debate es cómo va a ser, con qué criterios. A mí me parece que la gobernadora ha planteado buenos criterios, con los cuales creo que podría tener en su mayoría coincidencia. Yo quiero agregar otro para terminar como Julián con la reflexión sobre el Congreso, y es el tema del cierre de brechas. O sea, si dentro de 12 años la distribución de los recursos va a seguir estando concentrada en ese, no triángulo, sino en ese territorio de 5 grandes concentraciones, y no se ha podido realmente equiparar en buena medida la realidad del centro y de las grandes capitales, porque son sobre todo las capitales también dentro de los departamentos los que terminan concentrando las desigualdades, hacia el cierre de brechas en los territorios, pues esto ha fracasado. Por eso yo creo que tal vez un desafío muy grande es cumplir lo que aprobamos. Y yo quiero llamar la atención sobre esto. El presidente Petro se la jugó por este acto legislativo. Y Julián, podemos dar fe de cómo en el debate de la plenaria trabajamos por votar y por incidir en el texto. Ahora, sobre la base de unos criterios, y ahí es donde viene Alejandro el debate para ver cómo construimos consenso. Yo que vengo de la tradición del movimiento estudiantil y educativo, digo, para mí es muy importante el cierre de brecha sectorial y en particular el educativo. Acá en este mismo auditorio estuvimos discutiendo cuando la ley estatutaria de educación, un texto de justicia sobre el apartheid educativo. ¿Qué significa para esta sociedad que tu hijo y mis hijos puedan tener párvulos, los 3 años de preescolar, aprender idiomas, cuando en el Carmen de Bolívar o en La Gabarra esos niños no tienen posibilidades ni siquiera de terminar la primaria? Por eso yo creo que hay que garantizar lo que se dice en el acto legislativo y cerrar esas brechas sectoriales. 3 años de preescolar, básica, media, sobre todo media, donde hay un nivel de deserción, y también está la posibilidad de la educación superior. Solamente hablo de la sectorial porque creo que la territorial también. Y yo creo que, como dice Julián, en medio pues no es la tragedia, la realidad es que el Congreso va a estar cruzado por el tema electoral. Entonces ahí va a haber mucho cálculo también, y en algunos temas, digamos, por más que primen los argumentos, lo que hay es posturas políticas y no hay racionalidad, no hay diálogo, no hay acuerdos. Entonces yo creo que a pesar de ese ambiente, como pasó con el acto legislativo, yo creo que esta ley de competencias puede abrirse camino. Al menos mi compromiso como presidente de la Comisión Primera es ayudar a eso, a construir un acuerdo. Yo creo que va a haber, doctor Carrillo, ley de competencias en Colombia. Si no es ahora, el oxígeno de un nuevo gobierno va a permitir que la haya, y yo creo que el gran compromiso de todos en medio de la pluralidad es construir los acuerdos para que eso sea realmente un paso más en la dirección de la democratización de la sociedad colombiana. Muchas gracias, Gabriel. Aquí creo que hay un consenso sobre el qué. Hay un consenso político, yo diría que casi nacional, sobre el qué. Y es cómo entendemos y le damos un nuevo protagonismo a una nueva Colombia que se está liderando desde las regiones. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero el problema en Colombia no son los qués. El problema en Colombia son los cómos.
por los cómo nos hemos matado durante 200 años. Y con los cómo arrancan pues todas las tensiones y las conflictividades. Y quisiera empezar a entender que esta discusión del cómo debemos hacer esta, digamos, esta construcción de una nueva institucionalidad, cómo la vamos a discutir, y yo quisiera poner un punto para ese debate, entendiendo además que ese debate político en el Congreso tiene que saber darse bien. El proceso electoral no ayuda y es mejor hacerlo bien con un poco más de tiempo que mal a la carrera, cuando estamos definiendo el futuro de Colombia. Pero para eso yo creo que el trabajo que ha hecho Didier y su equipo desde la federación, el trabajo que han hecho muchas universidades, es empezar a tener todos los elementos de juicio para construir un buen cómo, o al menos tengamos unas buenas discusiones técnicas y políticas sobre el cómo. Y para la pregunta del cómo, quiero dar un temita que me parece a mí importante. Quiero hacer la misma pregunta para ustedes, el que quiera contestar de primero. ¿Cómo esta ley de competencias va a leer las diferencias de la Colombia regional? Entendiendo que hay muchas Colombias y que no necesariamente la misma ley es igual para todo el mundo, o se puede ejecutar igual en los territorios, porque una cosa es Antioquia y otra cosa es el Guainía, a nivel de institucionalidad, de capacidad de gestión, de capacidad técnica, de transparencia en los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntarles cómo ven ustedes la discusión de este debate de autonomía territorial con esas profundas diferencias que hay en las regiones en la aplicación. ¿Quién? Pues yo me arriesgaría a contestar de primero lo siguiente. A ver, esto es un tema de recursos. A usted le mandan una plata, ¿cierto? Usted como gobernador debería de tener total autonomía y como alcalde total autonomía de saber qué hace con esa plata, con unas reglas de juego claras. Sigamos con el ejemplo de Gabriel, de la educación. Entonces, a un gobernador le llega unos recursos para que ayude a unos municipios más pequeños con una plata. Si viene la plata además atada a una cantidad, una vorágine normativa que no te permite, o sea, que es inflexible, que no te permite tomar control sobre la política pública, la descentralización ahí no funciona. Es inoperante. Si a usted le llegan los recursos con capacidad real de autonomía, es decir, que usted pueda operar la política pública y tomar decisiones sobre el territorio, porque no será lo mismo dar clases en una escuela en la profundidad del Chocó que dar las clases en Barranquilla. Es diferente. Y ese gobernador o esa gobernadora del Chocó tiene que tener la total autonomía de poder incidir con los recursos que le están enviando al territorio, pues sobre la política pública. O sea, yo siento que es un tema de desconfianza. Y si usted mira detrás de esa desconfianza, hay posiciones políticas que han impedido que los recursos lleguen a los territorios de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, y es que piensan, probablemente muchos, o en los últimos 34 años, desde la Constitución del 91 para acá, que las regiones somos bruticos, o que no entendemos, o que no sabemos. Mire, doctor Alejandro, yo le dejo este cuadro. Este es el balance fiscal de las entidades territoriales versus la nación. La nación es una nación derrochona. Es una nación que coge los recursos y hace más o menos lo que quiere. Es la entidad territorial con múltiples leyes fiscales, normatividad fiscal, reglas fiscales que guardan la compostura financiera de este país. En promedio, ahí usted puede darse cuenta, doctor Alejandro, cómo el gobierno nacional, todos los gobiernos nacionales en los últimos 34 años, en promedio del PIB es casi el 4% de déficit. Mientras que, por ejemplo, las entidades territoriales en promedio están en 0. Es decir, es
Allá nosotros sí cuidamos los recursos. Y yo estoy seguro que con el fortalecimiento de las entidades que tienen que ver con el control, con toda la presión social, con reglas de juego claras, pero con fundamentalmente confianza y autonomía y voluntad política, le podemos entregar a los gobernadores y alcaldes elegidos democráticamente la capacidad para que operen y la confianza para que operen la política pública en los diferentes sectores. Muchas gracias, doctora María Magali. Alejandro, yo diría que el cómo es muy sencillo, es entendiendo la realidad del territorio y conociendo la realidad que hay en los territorios. Esta ley de competencias no puede hacerse a puerta cerrada, porque pasa exactamente lo mismo que pasó con el proceso de paz, pasa exactamente lo mismo que está pasando con la llamada paz total, que hoy casi que es el fracaso absoluto. Entonces, tiene que hacerse conociendo la realidad del territorio. Y voy a poner 2 ejemplos muy sencillos acá. Mire lo que sucede hoy en temas de educación. En los municipios PEDED abrieron un concurso para que los docentes se presentaran a ese concurso y fueran a dictar las clases a esos territorios que fueron azotados por la violencia. Pues mire lo que pasó en la realidad. Docentes de otras partes se ganaron los concursos y cuando fueron a posesionarse y a ir a las instituciones educativas donde les tocaba prestar el servicio, se dieron cuenta que era en esa llamada Colombia profunda que muchos pronuncian pero que pocos conocemos. Pues cuando llegaron allá, doctor Carrillo, dijeron nosotros no vamos a trabajar acá y se vinieron y renunciaron y entonces ¿qué tuvimos que hacer? Seguir nombrando de la lista de elegibles. Y hay instituciones educativas a hoy en día que no tienen un docente precisamente por esa realidad del territorio. ¿Y eso se hizo dónde? Se hizo acá, en un escritorio en Bogotá. Otro caso que coloco acá en esta mesa, el caso de La Guajira. ¿Qué es más importante en La Guajira? Cuando un niño tiene que caminar 2 horas para consumir agua potable o encontrar agua y si hay agua potable. Tiene desnutrición, tiene bajo rendimiento académico ese niño. ¿Qué es más importante allá en La Guajira? ¿Invertir en qué? Invertir en el agua potable, invertir en la educación, invertir en el tema de la salud cuando tiene enfermedades. ¿Cómo deben ser las prioridades de esa región en materia de inversión cuando es la realidad que se está viviendo allá en esos territorios? Entonces creo que el cómo es no haciendo reformas a puerta cerrada, sino yendo al territorio, conociendo la realidad del territorio. Nosotros estamos hablando de cerrar brechas hace ¿cuántos años, por Dios? Miren, en 1975 el plan de desarrollo de López Miquelsen se llamaba para cerrar brechas, así se llamaba el plan de desarrollo. O sea, toda la vida llevamos hablando de cómo vamos a cerrar las brechas. Mientras no conozcamos la realidad del territorio y no le demos esa verdadera autonomía a las entidades territoriales, no vamos a poder hablar jamás de un cierre de brechas que sea real. Y aquí con un ingrediente adicional, y es que con esta reforma, creo que es equivocado decir que se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de las finanzas nacionales. Y es un equívoco decir eso porque tal y como lo dijo el EAFID en el informe y en el estudio que realizó, resulta que con la reforma que se está planteando, pues el PIB departamental entra a crecerse, el PIB de los municipios entra a crecerse y eso se ve reflejado en el PIB nacional. Y ese crecimiento va a pasar de un 3.05 sin la reforma a un 3.2% con esa reforma que se está planteando hoy al Sistema General de Participaciones con la reglamentación que debe ser la ley de competencias hecha desde las regiones. Muchas gracias, gobernadora. Doctor Gabriel, ¿cómo está usted viendo esta discusión del cómo, en particular con este cierre de brechas y entendiendo las diferencias que hay en esos territorios que son tan marcadas? Sí, yo creo que, como se ha dicho, la necesidad de cerrar brechas existe desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente no lo hemos logrado como sociedad, no lo hemos logrado como Estado. Este es un país que debe saber leer muy bien la ley de competencias. Es un país que tiene grandes diferencias, pero también tiene similitudes. Entonces habrá que tener la capacidad, y usted ubica, por ejemplo, los municipios de sexta categoría,
pues tienen deficiencias similares, problemas fiscales, capacidad física, recurso humano, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nosotros vamos a necesitar en la discusión ya de la ley poder leer muy bien esas diferencias, y para poderlas leer hay que escuchar a los territorios, sin lugar a dudas. Hay que escuchar a los alcaldes locales. Parte del ejercicio que se está haciendo ahora desde el gobierno, que entre otras cosas está haciendo un ejercicio por sintonizarse también internamente frente a este proyecto de ley, es haciendo ejercicios de diálogo con los territorios, con las autoridades locales, con las comunidades, para encontrar los equilibrios, ¿no? ¿Cuáles competencias se deben delegar con los recursos? ¿Cuáles se deben mantener? Yo escucho muy seguido, por ejemplo, sin ser un experto en este tema, el tema de las vías, ¿no? Por ejemplo, que debería ser una competencia que no tiene que seguir concentrada en la nación. Hay otras propuestas que las mismas autoridades locales están haciendo. Yo creo que el gobierno nacional nos tiene que ayudar mucho en eso, en identificar cuáles son las competencias que es necesario ir delegando, cuáles habría que mantener. Entonces, ese es el desafío, esa es el arte ya del ejercicio político, que es que podamos con la Federación de Departamentos, con los municipios, con el gobierno nacional, encontrar un punto de equilibrio, porque yo también creo que la sociedad tiene una preocupación, y termino con esto, y es que las experiencias que tenemos en el manejo de los recursos en los territorios, pues son bastante críticas, bastante cuestionables. Por eso el presidente decía también que este empoderamiento de los municipios va a implicar una responsabilidad de la ciudadanía también, y un fortalecimiento de la participación para el control de esos recursos, porque de lo contrario también el temor que existe, y creo que es legítimo porque la evidencia está, es que estos recursos terminen siendo presa de la corrupción, y creo que eso terminaría frustrando una expectativa frente a la descentralización, frente a la autonomía, que al final no nos ayudaría a resolver los problemas. Entonces la magia está en poder encontrar esos acuerdos y esos consensos, que yo creo que en el caso de la descentralización, del sistema general, de la ley de competencias, es uno de esos grandes temas sobre los cuales, independientemente de quién quede presidente, cuál es la postura ideológica, digamos, hemos venido hablando de la necesidad de un acuerdo nacional. Yo no sé cuándo se va a hacer, pero lo único cierto es que se necesita un acuerdo nacional, porque esto no se va a resolver a punta de fuerza, y ya hemos probado que no se va a resolver desde el punto de vista militar. Entonces nos tocará seguir trasegando para ver cómo encontramos un acuerdo, y yo creo que este tema es tal vez uno de los temas más importantes para construir un acuerdo nacional. Miremos a ver ya en el contenido de la ley cómo encontramos los puntos de acuerdo. Doctor Alejandro, es que Sí, ahí el Julián. doctor Gabriel hizo una mención que vale mucho la pena aclarar. Es todo lo contrario. Es en Bogotá donde se gestan las grandes corruptelas, no en los territorios. Bogotá tiene un récord, pero de lejos, de lejos. Nosotros en los territorios lo que hemos sido es víctimas. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en Cundinamarca, el gobernador tiene un instituto que se llama Instituto Departamental de la Acción Comunal, IDACO. Ese instituto entrega plata para hacer placahuellas, mejoramientos de vivienda, a todas las juntas de acción comunal de Cundinamarca. ¿Sabe cuánta plata se pierde, doctor Carrillo? 0 plata se pierde. En el territorio el control social, más que cualquier personería politizada o más que cualquier contraloría politizada, es altísimo. Entonces es un estigma que nos ha llevado a nosotros, y es un discurso que se le quiere vender al país, en donde no, ustedes allá además de que no piensan bien, son bandidos. Eso es errado. Somos en los territorios los que mantenemos, ya les acabo de mostrar, las finanzas en orden de este país, y además las grandes transformaciones las estamos viendo en las regiones. O vayan, revisen Antioquia, o vayan, revisen el Atlántico, por ejemplo. Pero Julián, no creo que es malo generalizar en un extremo y en el otro. Yo conozco víctimas territoriales. Pero hoy los grandes escándalos de corrupción, ¿dónde están?
están en el nivel central. O sea, yo creo que las autoridades territoriales no se puede estigmatizar cuando los grandes escándalos de corrupción están en el nivel central. Y no estoy diciendo que obviamente en las regiones no haya corrupción, no. En las regiones también hay corrupción y por eso uno de los elementos más importantes dentro de la ley de competencias debe ser el tema de la transparencia fiscal y el involucramiento de la ciudadanía dentro de ese control social. Bueno, arrancó el debate. Arrancó el debate y bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pues quería agradecerle a Juliana, a Adriana Magali, a Gabriel. Pero, un segundo. Pero mira que yo quisiera dejar algo acá sí, para discusión del debate del día de hoy, ¿sí? Y es que creo que la distribución de competencias no debe centrarse solamente en el tema de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Creo que hay un tema fundamental sobre el cual también hoy en día y más en el contexto nacional en el que vivimos, requieren las regiones tener competencia y unas competencias claras, y es en el tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, tener competencias más claras para prevenir, para planear, para coordinar y para el uso de los recursos que se requieren para garantizar la seguridad en un territorio. Lo dejo ahí, quisiera extenderme más en el tema, pero lo dejo ahí como para la discusión del día también, Alejandro. Gracias. Excelente, muchas gracias. Yo solo decir, Gabriel hablaba de hacer magia, de tratar de hacer magia. Y yo creo que sí, a veces, digamos, hacer política es crear, innovar y tratar de hacer magia y tratar de que las cosas pasen. Y esta discusión que es, aquí cuando hablamos de democracia, doctor Fernando, que usted ha sido defensor de lo que significa la democracia. Pues la democracia del presente estamos jugados por las elecciones, estamos jugados por defendernos de los actores violentos y es una batalla diaria que lamentablemente pues, nos está haciendo sufrir bastante después de los últimos acontecimientos. Pero la construcción de la democracia del futuro es esta es la democracia del futuro. Y cómo la política y cómo los liderazgos, ustedes y en el Congreso sobre todo, y todos nosotros desde los medios, desde las personas que han estudiado profundamente con el apoyo de toda la experiencia internacional, vamos a ver si como país y como nación somos capaces de que la política tome, o nosotros en el fondo, las mejores decisiones para construir esa nueva democracia que interprete ese nuevo país. ¿Estaremos a la altura de ese desafío? Veremos en un par de años, pero lo cierto es que hay que hacerlo. O sea que era la conclusión. Muchas gracias. Gracias. Por favor, se quedan ahí para una foto. Por favor, a nuestros panelistas se quedan ahí para una foto. Ya les van a tomar una foto desde arriba. Eso. Representante de Becerra, eso, ya. Seguimos en streaming desde el foro, el gran encuentro, el desafío por la descentralización y la ley de competencias. Ya. Él toma la foto y se va. Muy bien. Listo. Muchas gracias a nuestros panelistas. Por favor, volvemos a los puestos rápidamente. Hacemos silencio nuevamente. Les recordamos a los panelistas que hoy tenemos invitados internacionales para que por favor hablen un poquito más despacio. Bien, representantes, a los congresistas, por favor, tomemos asiento nuevamente para continuar con nuestro gran foro, el desafío por la descentralización y la ley de competencias.
Bien, nos vamos organizando nuevamente. Bueno. Cuéntame. Gracias, Repre. Chao. Bien, tomamos asiento entonces y les recordamos que estamos en este gran foro, el gran encuentro del desafío por la descentralización en la ley de competencias, presentado por Prisa Media, una iniciativa de Caracol Radio, la W Radio y la Federación Nacional de Departamentos, con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia. También les recordamos a nuestros asistentes que están acá sentaditos que hay unas cámaras en donde estamos transmitiendo en streaming absolutamente todo para que no se atraviesen. Les cuento que una de las características fundamentales de esta serie de foros que hemos venido realizando por nuestro país es que pues hemos contado con la participación de expertos internacionales de países como Brasil, como España, Alemania y México. Ellos nos han compartido impactos y desafíos de la descentralización de sus naciones. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con dos miradas, una desde Francia y otra desde Estados Unidos. Justamente, hoy estamos con una mujer muy especial. Ella es profesora de Cátedra de Política Agrícola de la Kansas State University y su nombre es Jennifer Lift. Quiero darle las gracias por estar con nosotros. Jennifer, thank you. Please. Okay. Buenos días, good morning. I think it's not working. Okay. Okay, thank you everybody for inviting me. Muchas gracias por invitarnos aquí. Gracias por darme la oportunidad de hablar sobre mi trabajo en políticas agrícolas. Creo que los temas de seguridad, la garantía de recursos naturales y el bienestar de los agricultores son claves y bueno, espero que aprendan de varias de las cosas que voy a estar compartiendo. Voy a hablar de áreas principales de políticas agrícolas de Estados Unidos y cómo estas se implementan a distintos niveles de gobierno. De manera general, tenemos una red de seguridad agrícola segura para garantizar los ingresos de las granjas. Si miramos el uso de tierras y recursos naturales, son responsabilidades que se comparten en